En esta hora, mis hermanos, pues damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da. Amén. De presentar a cada uno de estos siervos y siervas que están aquí, que nos han traído palabra de Dios. Esta palabra que dijera nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La primera palabra que tenemos en el día de hoy es: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esto lo dijo Cristo en la cruz del Calvario en Lucas 23:34. Y para esta palabra tenemos al adorador Jesús Pujols con cada uno de nosotros. Él pues por aquí. Gloria. Dios le bendiga, iglesia del Señor. Aleluya. Así que estaremos leyendo la palabra en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 24. Amén. Vamos a leer así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Evangelio Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues me gustaría así definir lo que es la palabra perdón. La palabra perdón no es más que disculpar a una persona por alguna falta que nos haya hecho. La palabra perdón o perdonar significa dejar de sentir resentimiento por algún daño recibido. Pues la traducción de esta palabra, que es del griego, literalmente significa dejar pasar. Aleluya. Pues quien dijo esta palabra, todos sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo cuando estaba allí en la cruz. Nuestro Señor pasó, si se puede decir, todo tipo de vituperio. Sabemos que a Él lo crucificaron, a Él le golpearon, a él le escupieron, a Él le calumniaron. Gloria a Dios. Pero ¿qué aconteció? Que vemos que mientras Él está allí en la cruz y él teniendo frente a Él a todas aquellas personas, donde dice la palabra de Dios que a Él le escarnecían, que los gobernantes se burlaban de Él, escarnecían aún hasta sus propios soldados. Tomaron sus vestidos para así también repartir suerte. Y aún así el Señor Jesucristo, teniendo Él todo el poder, teniendo Él todo el poder, gloria a Dios, para descender de esa cruz y aún así para quitarles la vida, sin embargo Él oró por ellos entonces diciéndoles: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta palabra, gloria a Dios, es una profecía, aleluya, que estaba escrita en Isaías capítulo 53, versículo 12, donde la palabra de Dios dice que Él llevó el pecado de muchos y Él oró por sus transgresores. Y vemos que aquí en la cruz del Calvario, gloria a Dios, Él oró por los que le vituperaban, oró por sus transgresores, gloria a Dios. Y para seguir con esta cápsula, gloria a Dios, me quiero ir en el Evangelio según Juan capítulo 13, versículo 12, donde la palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesucristo dice, gloria a Dios, que Él ejemplo nos ha dado para que así como Él nos ha hecho, nosotros también hagamos. Nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, perdonó a sus transgresores, perdonó a aquellas personas, aleluya, que le vituperaron. Y así también nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, aleluya, tenemos también que perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar a toda aquella persona, aleluya, que nos calumnian. Aquella persona que nos hace algún daño, tenemos que perdonarlos, gloria a Dios. Porque el Señor Jesucristo dice: sé pues perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aleluya. Santo es el que vive. El Señor perdonó y dice que nos ha dado ejemplo,
que así como Él nos ha hecho, dice que nos ha hecho, ¿cuántos de los que están aquí Dios le ha perdonado? Pues así como Dios le ha perdonado, también usted perdone. Aleluya. Perdone, gloria a Dios. Porque cuando usted no perdona, usted tiene una carga en su corazón. Aleluya. El Señor Jesucristo nos sacó del mundo y nos quitó toda carga. ¿Por qué aquí ahora entonces en el Evangelio tenemos entonces que andar con carga espiritual por no perdonar? Tenemos que andar, aleluya, bajo la ligereza del Espíritu Santo, de esa libertad y esa ligereza que Dios da. No puede usted, no puedo yo, no podemos ninguno de nosotros, aleluya, tener deudas espirituales con nadie, gloria a Dios. Así que así como el Señor Jesucristo perdonó, también nosotros perdonemos. Así que Dios le bendiga, y esta es la primera parte o la primera cápsula, gloria a Dios. La persona que prosigue. Le dijo a unos o a uno que estaba allí, que le reconoció en la misma condenación en la cruz. El Señor le dijo: de cierto te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. Según Lucas 23, 43. Para esta palabra dejamos a nuestro presidente de los caballeros, a nuestro hermano Miguel Valenzuela. Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga más. Gracias al Señor por esta honorable oportunidad. La palabra que nos tocó, como dice nuestro hermano pastor, nos tocó en Lucas capítulo 23, verso 43. Dice: entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. La escritura señala en esta historia de que a la crucifixión del maestro habían dos ladrones, dos pecadores que lo crucificaron con el maestro. Y en la conversación con el maestro hubo una conversación con el maestro donde le decía a uno de ellos: bájate de ahí, no eres el Mesías, tú no eres el rey. Pero la escritura presenta que uno de ellos le respondió diciéndolo: tú no has visto que este hombre no merece por lo que está pasando. Y este hombre también confiesa su pecado y le dice: nosotros sí merecemos todo lo que nos está aconteciendo, pero este hombre que ve aquí no tiene ninguna culpa. Y la escritura presenta que en esta historia entonces Jesús le dice: de cierto te digo que estará conmigo en el paraíso. Algo que llama la atención es que aquel hombre reconoció su condición pecaminosa. Y esta historia y esto acontece por algo. Acontece para enseñarnos que el Maestro, el Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, que entregó a su Hijo, es un Dios de misericordia. Es el Dios de misericordia y amor. Esto fue un hecho de misericordia y amor y sacrificio. Y la escritura presenta que aquel hombre, Dios tuvo misericordia. Y esto nos enseña que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Que aunque cometamos el error más grande del mundo, siempre habrá misericordia. Siempre la gracia del Señor estará ahí para nosotros. Siempre la cruz del Calvario estará ahí simbólicamente. Y siempre va a ir un lugar donde nosotros tendremos que ir y confesar y decir: Maestro, perdona, porque hemos fallado. Y crean que Dios no lo va a rechazar. Crean que el Dios no va a rechazar un corazón humillado y contristado, porque eso es lo que Dios pide. Una persona que se humille ante Él, una persona que reconozca el sacrificio que Él hizo y que reconozca su condición delante de Él. Y por cierto, vamos a recibir esa regeneración. Y por cierto, vamos a tener por herencia el reino de los cielos. Vamos a tener por herencia y por heredad el reino de Dios cuando hagamos esta condición.
aquellos que no lo conocen pueden tener la oportunidad de reconocer al Maestro, porque el Maestro ha tenido misericordia de toda la humanidad. Este sacrificio fue una simbología del perdón del pecado de toda la humanidad. Dios le bendiga. Predicadores tan grandes, bendito sea el nombre del Señor. Pero nos dice también la Sagrada Escritura que estando Jesús en la cruz del Calvario, miró a una mujer y miró a uno de sus discípulos y dijo: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26. Nuestro hermano licenciado Alcibiades Cruz con cada uno de nosotros. Gracias. Dios le bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre estamos aquí para gozarnos con estas palabras, evocando las palabras de nuestro Maestro. Como bien dijo nuestro pastor, me toca la tercera palabra, ubicada en Juan capítulo 19, versos 26 y 27. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es una palabra que quizás no tiene un trasfondo, podríamos decir, tan espiritual o teológico para nosotros versar en este momento. Pero ¿sabe qué? Esta palabra lleva a Jesús a esa humanidad. Lleva a Jesús y lo conecta con un lazo familiar. Esta tercera expresión de Jesús está relacionada con Jesús el hombre, con Jesús el humano, con Jesús el Hijo. Este hijo que se desarrolló durante 33 años y medio con su madre. Y esta palabra nos hace recordar el rol de Cristo como hijo y el rol de María como madre. Yo quiero que en estos momentos que me toca disertar, tú vislumbres este cuadro. María viendo a Jesús desfigurado en la cruz, pero era su madre, no era cualquiera. No era cualquier espectador, era su madre. Te invito a recordar lo que dice el verso 25, que antecede a esta palabra 26 y 27 de estos versículos. Nos muestra el cuadro que se estaba viviendo en ese preciso momento. Jesús en la cruz del Calvario, en el Gólgota, allí estaba, siendo vituperado, cumpliendo el plan de salvación, entregando su vida. ¿Quiénes estaban allí? Había, como decía Pujol, burladores, había soldados, personas que estaban allí para injuriarlo, pero también estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena y su discípulo amado. ¿Qué momento más difícil? Quiero que sigas viendo a esa madre en esta cruz. ¿Qué momento más difícil y cruel fue para María, la madre de Jesús, presenciar todo el maltrato hacia su hijo, que estaba recibiendo su primogénito sin poder impedirlo, sin apelación? Qué triste fue tener que ver a su hijo en estas condiciones, desfigurado y golpeado. Eso me hace llorar, no sé si tú. Pero Jesús estaba viendo allí a su madre, sufriendo y llorando, con el alma partida en 1000 pedazos. Y no olvidó que en su ausencia ella necesitaría de un hijo. Vive el Rey. Alguien que cuidara de ella. Por tal razón encomendó esta misión, esta importante misión y responsabilidad a este discípulo que él amaba. Una misión que él había cumplido por 33 años y medio. Quien no vaciló en recibir este valioso compromiso. Por eso dice la palabra que desde aquella hora vive el Rey. Aleluya. Aquel discípulo a quien él amaba la recibió en su casa. Asumió esa transferencia de el hijo que era Jesús
a ese hijo que tenía que ser este discípulo. Me parece ver a la madre de Jesús pasar por su mente cada momento de su maternidad. Vive el Rey. Esos momentos que vivió con su hijo. No el que era el profeta ni el maestro para otros, el que era su hijo. Cuando el ángel Gabriel le dio la noticia, cuando visitó a su prima Elizabeth y la criatura saltó en su vientre. O quizás el momento cuando tuvo que huir a Egipto para salvar la vida de ese Jesús que llevaba en vientre. O cuando al momento de dar a luz no hallaron lugar para reposar ella y su esposo. Me parece verla recordando el día en que se perdió en el templo. O a ese Jesús ya hecho hombre a quien acudió para que ayudara en las bodas de Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino. Todos esos maravillosos recuerdos pudieron estar pasando por la mente de aquella madre al escuchar esta palabra de Jesús, que denotaba cuidado, respeto y honra hacia su madre. Aún en su momento de agonía, Jesús estuvo pendiente de su madre. Parece insólito. Finalmente quiero expresar que Jesús aquí estaba pasando de ser únicamente el hijo de María, aquella madre sufriendo, y se estaba convirtiendo en su Redentor y Salvador. Dios te bendiga. ¿Cuántos han ido al aeropuerto y a veces han visto alguna madre partir y los hijos llorar junto a ella? Wow. Dice Moya que él. Yo he estado en el aeropuerto y he visto a veces hijos que cuando su madre se va, ellos están a la lágrima. Y eso es que se van para otro país. Póngase usted y vaya usted al Calvario en esta hora. Porque solamente nosotros decimos que Jesús de Nazaret sufrió en la cruz del Calvario y que sufrió. Pero ¿cómo se siente un hijo allá arriba en el Calvario mirando a su propia madre partida en pedazos? Terrible. Terrible. Esa cosa, hermano, que solamente ese fue un sufrimiento extraordinario al ver su madre ahí, ver su hijo en el Calvario. Pero lo que sentía el hijo también, sabiendo lo que la madre estaba sufriendo. Sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Eso es verdad. Pero María lo tuvo 9 meses en el vientre de ella. Santo Dios, precioso, precioso. Le estoy diciendo que esto tiene mensaje de Dios. Hubo una cuarta palabra que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para esta palabra dejamos a nuestra presidente de festejo, nuestra hermana Carolina Nolasco, con cada uno de nosotros. Dios le bendiga más. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podríamos decir que este fue el momento más doloroso de Jesús en su existencia aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque fue en el momento donde sintió la soledad, la ausencia, aleluya, el desamparo de su Padre. Aquel que en su trayecto aquí en la tierra estuvo unido a su Padre, gloria sea al Señor. Y en ese momento sintió la ausencia de aquel, aleluya. Aquí vemos a Jesús que clama igual que el salmista David en el Salmo 22, cuando expresa estas palabras, pidiéndole a Dios que viniera a socorrerle y a salvarle. Aleluya. Hay muchos, aleluya, que al no interpretar estas escrituras dicen que Jesús perdió la conexión con el Padre. Pero sabemos que Jesús tenía 2 nacionalidades, 2 divinidades, aleluya. Jesús fue 100% Dios y también fue humano. En la circunstancia de la cruz no está Jesús como divino, sino que está Jesús, aquel humano que padecía, que sufría, aleluya. Y es en aquel momento en la cruz del Calvario cuando cargó el peso de tu pecado y de
mi pecado, que Dios tuvo que voltear la mirada. Oh, aleluya, porque Él es santo y no puede habitar en el pecado. Es allí cuando Él carga aquel peso que siente la ausencia de Dios, aleluya. Siente la ausencia de aquel padre. Y vemos que Jesús no clama como hijo, sino que clama como pecador. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aleluya. En el libro de Isaías claramente vemos donde dice que nuestras iniquidades hicieron separación entre vuestro Dios y vosotros. Aleluya. Es que Dios no puede ver el pecado. Una lección nos está dando el maestro, que el verbo se hizo carne, o porque había que haber un sacrificio para que hoy tú y yo tengamos redención y podamos tener ese pasaje ante la presencia del Señor. Es ese clamor de Jesús en la cruz que tiene que recordarnos que tenemos que vivir una vida de santidad, que tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, porque Él aborrece el pecado. Pero también nos está diciendo en este momento que hay un Dios que debemos de clamar en momentos de soledad. Que cuando pecamos hay un Dios que tenemos que clamar y pedirle misericordia y decirle: ven a socorrerme, porque hubo un sacrificio en la cruz del Calvario, o que fue hecho una sangre que fue derramada para que yo fuera acepto ante tu presencia. Eso es lo que Cristo te está recordando en la cruz. Padre, ven a socorrerme. Cuando te sientas desamparado, cuando sientas que tus pecados son grandes delante de Dios, recuerda la cruz del Calvario. Recuerda la cruz del Calvario. Amigo que me estás escuchando en esta hora, también tengo que decirte que es necesario que vayas a la cruz, que aceptes al Señor, porque tus pecados no van a permitir que puedas ir ante su presencia. Pero también esa sangre fue derramada por ti en la cruz del Calvario, para que tú tengas entrada al reino de los cielos y puedas morar, aleluya, por la eternidad con Jesús de Nazaret. Dios le bendiga. A causa de la pérdida de la sangre, del sol candente, desde la mañana se aproximaban las 3 de la tarde. Naturalmente que Jesús tuvo sed. Sed. No como dice mucha gente, sed de justicia. Porque la sed de justicia era que el Señor matara a todo el que estuviera allí, porque Él era inocente. Sed de padecimiento. Y por eso hay una quinta palabra que el Señor confiesa en la cruz del Calvario y dice: tengo sed. Según Juan 19:28. Para esta palabra dejamos a nuestra hermana diaconisa Magdalena Gómez con cada uno de nosotros. La paz de nuestro Señor Jesucristo, del que hoy vives y reina para siempre, sea con todos nosotros. Bendito sea Dios. Dice así en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Bendito sea el nombre del que viene, aleluya. Sabemos que el maestro fue nacido de mujer, con las necesidades que tenemos nosotros como humanos. Bendito sea Dios. Se cumple la palabra en Isaías que dice que nosotros lo estuvimos por azotados y por heridos, aleluya. Él en la travesía en el Gólgota, azotado, maltratado en palabra, también en azote, perdió mucha sangre, sudó mucho, le vino la deshidratación, y en el dolor que él sentía, ya para ese momento ya él se estaba sintiendo abandonado. Como humano se sentía abandonado. Bendito sea Dios. Y vemos aquí, para que se cumpla la palabra del Salmo 69, donde dice: y le dieron a comer y él por comida, y le dieron a beber vinagre. Bendito sea Dios.
Mi alma adora al Rey que vive, aleluya. Cada vez que escuchamos estas palabras, lo sentimos como si lo hubiésemos vivido. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Que cuando hoy escucho las palabras, yo siento como que la he vivido. Bendito sea Dios. También aquel que le dijo a la samaritana, dame de beber, que ella le dijo, tú pidiéndole a una samaritana que te debe de beber, y él le dijo, si supieras quién es que te pide de beber, tú le darías de beber, y él te daría el agua que salta para vida eterna. Aleluya. Oh, mi alma adora al Rey que vive. Aquel que dijo, aleluya, bendito sea Dios, el que tenga sed, venga a mí y yo de la debe beber y nunca más tendrá sed. Ahora dice, tengo sed. Aleluya. Oh, vive. Mi alma adora al Rey que vive. Él dijo que tenía sed. Aleluya. Se sentía sediento al ver su pueblo, al ver la gente que él le decía que él era el agua que salta para vida eterna. Cómo lo vituperaba, cómo lo maltrataba. Sentía sed, bendito Dios. Y esa sed y esa agua, bendito Jesús de Nazaret, nosotros debemos de tenerla. Debemos recordar siempre sus palabras. Por esa sed que él sintió en ese momento, hoy nosotros tenemos la esperanza de verle algún día en el cielo. Bendito sea Dios. Dios le bendiga. Nunca se olvide de esa sed que el Señor pronunció, y esa agua de vida tenemos que anhelarla. Gracias, Padre, Gracias, en el nombre Señor. de Jesús. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue planeado desde la eternidad. Y como fue planeado desde la eternidad, Jesús sabía por dónde habría de sufrir. Por eso preparó a sus discípulos, porque aunque estaba sufriendo, estaba predicando, no tenía ni dónde recostar su cabeza, sabía que todo había llegado y que todo tendría un momento por terminar. Por eso fue que en la sexta palabra en la cruz del Calvario, próximo a las 3 de la tarde o a la hora 9, el Señor exclama y dice, consumado es. Juan 19:30, nuestra diaconisa Bellani Ramírez con nosotros. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria al Señor, aleluya. Si nosotros buscamos la palabra consumar, vamos a encontrar, aleluya, que es realizar por completo una cosa, o es dar cumplimiento a un contrato. Eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial. Cumplió con una gran responsabilidad para salvar a la humanidad. Pero según los tratadistas bíblicos, dice que en el cielo hubo un silencio. Y que en medio de ese silencio, aleluya, el Padre dijo, ¿quién irá y salvará a mi pueblo? Y el Hijo le contestó, aleluya, si me prepara un cuerpo, yo iré, aleluya, y salvaré a tu pueblo. Aleluya. ¿Sabe cuál fue ese cuerpo? Ese cuerpo fue el de Cristo Jesús. Ese cuerpo fue, aleluya, que fue pisoteado, injuriado, blasfemado, aleluya. ¿Te crees que fue fácil? No fue fácil. No fue fácil el Calvario, aleluya. ¿Te crees que cuando él estuvo allá en el monte de los olivos los 40 días, que él le dijo a su Padre Celestial, si te es posible pasar esta copa de mí, aleluya, pero no como yo quiera, sino como tú quieras, alabanza, gloria al Señor? Por eso al final
final de estas palabras, al final de estas vicisitudes que él pudo enfrentar, él pudo decir: consumado es. He terminado, mi Padre, lo que tú me has encomendado. He terminado con el contrato, aleluya, que tú firmaste para que yo rescate a la humanidad, para que yo lo vuelva a ti. Yo he cumplido, aleluya. Pero ¿sabes qué? Que nos falta tú y yo cumplir ese contrato, cumplir con esa gran responsabilidad, para que un día podamos decirle, cuando nos encontremos cara a cara con él: mira, Padre, estuve en un mundo de dolor, estuve en un mundo de problemas, pero consumado es. He terminado, aleluya, en esta tierra con todos los problemas que se han presentado. Pero ¿sabe, Padre? He terminado. He terminado, mi Padre. Aleluya. A Pilato no alabanza. La corona de espina no lo detuvieron. No lo detuvo la corona de espina. Los latigazos y la lanza, aleluya, que abrió su costado, tampoco lo detuvo. Oh, gloria al Señor. El sufrimiento, la sed, la desesperación, aleluya, no lo detuvieron en la cruz. Él siguió hasta el final, hasta llegar a cumplir, aleluya, con lo que su Padre le había encomendado. Y tú y yo, llegaremos al final. Llegaremos en el camino, aleluya, que hemos elegido. Nos presentaremos delante del Padre un día y le diremos: Padre, es verdad que tuve aflicciones, es verdad que pasé por proceso fuerte, aleluya, pero he terminado, Padre. Así que yo le dejo con estas palabras: no se detenga, hombre de Dios, mujer de Dios, jóvenes de Dios, adolescentes de Dios, no te detenga en el camino. Nuestro Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario y dijo: he terminado, gloria al Señor, pero he cumplido con mi Padre Celestial. Dios te bendiga, Dios te guarde y para adelante. Gracias, en el nombre de Jesús. Mire qué nueva revelación trae el Espíritu de Dios. Consumado es. Parece que a cada uno de los que estamos aquí en algún momento también, cuando se nos terminen los días, tendríamos que decir: consumado es, me voy bajo la paz de Dios. Qué bonito, ¿verdad que sí? Y no que tengamos que irnos por circunstancia o porque Dios haya permitido un proceso, sino que hayamos terminado felizmente lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Encontramos una séptima palabra que dijo el Señor en la cruz del Calvario. Y leemos a Lucas capítulo 23, versículo 44 en adelante, en el nombre de Jesucristo. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! El centurión, ¿verdad? Diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y todo de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Bendito el nombre del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, cada una de estas 7 palabras están llenas de contenido, están llenas de profecía, están llenas de la misericordia de Dios. Yo me pregunto en esta preciosa tarde, ¿por qué no fueron 5 palabras? ¿Por qué tuvieron que ser 7 palabras? Los 7 están en la Sagrada Escritura por donde quiera. Porque el número 7 es número de Dios y es número de perfección y cabalidad.
También estas 7 palabras contienen mensaje. Ya ustedes escucharon la primera palabra del Señor sobre el perdón. La segunda, donde le dice a un pobre hombre: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Donde estando Jesús de Nazaret, siendo engendrado por el Espíritu Santo, pero nació de una mujer, le decía: madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Pero tuvo padecimiento porque como Dios también era hombre, y llegó un momento que el Padre tuvo que quitar la vista porque miró todo el pecado de nosotros en Jesús de Nazaret, y tuvo que decir: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero a causa de aquel sufrimiento tan grande, pérdida de sangre, el sol candente, desde la mañana tuvo que decir: tengo sed. Pero habiendo cumplido el propósito de Dios, el tiempo de Dios, el año agradable, la profecía bíblica, tuvo que gritar y decir: consumado es. Padre, gracias porque me diste la fuerza. Padre, gracias porque me ayudaste. Gracias porque he estado en este mundo pasando hambre, vitulperio, aleluya, ataque de los fariseos, de los escribas, de los gobernantes, aleluya. Gracias porque aunque te dije cuando estaba orando: si es posible, pasa de mí esta copa, pude beberme la copa como tú quisiste. Muchas gracias, Señor. Y habiendo entendido el Señor, gloria a Dios, que ya había terminado todo. Ay, Padre Santo, que ya había consumado, que ya el sacrificio estaba perfecto y completo. Sacrificio que hacía memoria de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, de todos los corderos, palominos y todo lo que se ofrecía delante de Dios. Tuvo que decir al Señor Jehová, su Padre: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, la Biblia dice que murió allí. Pero el velo del templo se rasgó, el sol se oscureció, bendito el nombre del Señor. La tierra tembló porque había muerto su hacedor. Y estando allí un centurión, un jefe romano, un militar de alto rango, aleluya, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este hombre es inocente. Hemos matado a un hombre inocente, bendito el nombre del Señor. Y los que estaban allí, habiendo visto aquel espectáculo, lo que había acontecido, una muerte horrenda para una persona que no lo merecían, aleluya, dice que regresaban tocándose el pecho, como si dijeran: ten de nosotros misericordia, Dios, porque lo que hemos hecho hoy no tiene precio. Haber matado al Hijo de Dios, al autor de la vida. En tu mano encomiendo mi espíritu. Dice: queridos hermanos y amigos, que Dios nos ayude, que cuando nuestro tiempo haya terminado, nuestra peregrinación, nuestra hora haya terminado en esta tierra, tú y yo también podamos decir: Señor, gracias porque me ayudaste a vencer. Gracias por la sed, gracias por el hambre, gracias por los ataques, gracias por las rodillas que tuve que dar delante de tu presencia. Gracias por la hora negra que viví en esta tierra. Gracias por los atracos, gracias por las enfermedades. Gracias porque ahora puedo gritar y decir con alta fuerza: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y el alma tuya y el alma mía, conjuntamente con nuestro espíritu, ir a la presencia del Todopoderoso, a darle gracia ante su santuario y decirle: gracias, Señor, por haberme ayudado. Que Dios nos permita que así como Jesús entregó su alma y su espíritu en la mano del Padre, en aquel día también nuestras vidas puedan ser entregadas.